Mateo entonces, capítulo 27, a partir del versículo 32, y bueno, así dice: en tu nombre, Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban así, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios y líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta ahí la lectura, y levantamos nuestra mano y adoramos. Señor, te adoramos. Te retenemos con cuerdas de amor. Quédate, amado. Envolvenos en el manto de tu presencia. Ayúdanos a ver, a entender, a comprender, juntamente con todos los santos, Rey, de cuán grande, de cuán poderosa es tu bondad y tus misericordias que duran para siempre y se extienden muchísimo más allá de nosotros mismos nada más. Ayúdanos, Señor, a emparejarnos contigo, a alinearnos con tu plan y con tu voluntad y con tu mirada. Señor, danos tus ojos hoy para ver como tú quieres que te veamos y que veamos de parte tuya hacia los demás. En el nombre bendito de Jesús. Aleluya. Mis amados, tomen asiento y bueno, una palabra, ¿no? Hasta como para Santa Cena. Y bueno, yo soy de los que creo que tenemos que estar en continua mentalidad y sentimiento de Santa Cena, aunque no sea Santa Cena, tenemos que estar siempre plenamente conscientes y agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, un lugar muy elocuente en significados tales como lo que quizás, y mismo el que te habla, nunca antes le había encontrado este significado, pero así es la luz de Dios, ¿no? Dios siempre nos va
llevando de gloria en gloria, de tesoro nuevo en tesoro nuevo, y nos deja ver nuevas riquezas, y son riquezas para enriquecerte a vos mismo también. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A un pasaje que obviamente concierne a Él, a su crucifixión, a su larga y dolorosa estadía en una doliente y sangrante crucifixión en el Calvario, pero cómo en definitiva podemos ver a través del relato bíblico lo que Él estuvo contemplando, donde estuvo la mirada, donde estuvo la atención de Jesús, en el momento más crucial y más importante de toda la historia de la humanidad. Porque la historia de la humanidad se divide justamente en antes y después de Cristo. Y nosotros tenemos que estar en este después de Cristo. No podemos vivir en el antes y de siempre, ¿no? En nuestra vieja vida, en nuestras carnalidades, en nuestras debilidades, en nuestros temores. Es tiempo de plantarnos, ¿por qué no?, en esa mismísima cruz, juntamente con Jesús. De hecho, la palabra dice que estamos juntamente crucificados con Él. Esto es un hecho que nos hace coincidir enteramente entonces en Él y con Él, además del énfasis de lo anterior a todo este relato mencionado en ese versículo 32, cuando dice, y eso nos representa y nos tipifica a nosotros, que hallaron a un hombre lejano, un hombre extranjero, como nosotros somos extranjeros en la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, hallaron a un hombre de Cirene y dice que le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Déjame decirte entonces primeramente que más allá de nuestra extranjería en las cosas de Dios, fuimos hallados. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias, Señor, porque me hallaste, me encontraste? Cuando estábamos re perdidos, cuando estábamos donde ni sabíamos que podíamos estar de mal, ahí estábamos, como que me acuerdo y me hace hasta sonreír, ¿no? El ejemplo, ¿no? Viste que en el Palacio Legislativo la entrada al hall principal es la sala de los pasos perdidos, ¿no? Y fuimos encontrados en esa sala de pasos perdidos, donde estábamos perdidos. Fuimos hallados. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque me hallaste? Y Él te halló, te encontró, quiere decir eso, y no te suelta con su mirada, no te suelta con sus brazos extendidos. Y este hombre de Cirene, de una nación extranjera, Libia, para ser más exactos, al norte de África, no sé, estaba ahí como un adelanto tuyo y mío, no siendo un judío, pero como vos y yo también somos, como Él fue obligado, dice, a llevar la cruz de Jesús. Eso es algo magno, ¿no? Es algo maravilloso. Que nosotros tengamos, entonces, en este día, acceso a lo que no quiero extenderme mucho y ser puntual en lo que Dios nos quiere hablar hoy, a estar identificados como adentrados, ¿no? Diríamos así, como hablaría el paisano, en Cristo mismo, juntamente con Él crucificado en la cruz y mirando a través de su mirada lo que Él vio. Eso es fundamental, porque si estas cosas Él vio y estas cosas sobresalieron, entonces en el relato bíblico son cosas que tienen que sobresalir en nuestra mirada, en nuestra óptica de la racionalización de nuestra vida, ¿no? Porque a veces la racionalizamos, la razonamos, quiere decir eso de otra manera. Y pensamos a nuestra manera, pero el Señor quiere inculcar su mirada en nosotros. Y que podamos realmente no ser perezosos en eso. Porque ya no queda tiempo, ya no le quedaba tiempo a Él. A Él estaba en los descuentos. La crucifixión habría de durar 6 horas. Ya quedaba muy poquito. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, pastor, queda muy poquito también? Entonces no hay tiempo que perder, no podemos desviar nuestra mirada. Él no podía distraerse. Él no podía estar mirando para otras cosas que aquellas cosas a las cuales el Espíritu mismo de Dios le instaba a mirar como prioridades de cosas en todo ese paneo
en todo ese alrededor de un escenario multiforme, ¿no? De muchísima gente, de muchas escenas, pero ¿dónde puso Él el norte, ¿no? ¿Dónde Él puso la atención? ¿Dónde nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada? Esto es sanador, hermano. Esto es libertador. Esto es sabio de la sabiduría del cielo. Esto es algo no para desoírlo, esto no es para escucharlo nada más, sino para aplicarlo, interiorizarlo dentro de nosotros. Son cosas que de alguna manera ya nos vienen tocando a nosotros como iglesia. Y vos como tal también estás bajo ese toque de Dios. Para que podamos mirar como Él quiere corregir nuestra mirada y que miremos de acuerdo a su mirada. Mirando las cosas a la manera de Jesús. Sabiendo que le quedaba muy poco tiempo. Crucificado Él mismo y nosotros mismos con Él, donde Él mismo estaba inmovilizado. Y estaba ahí porque era la voluntad del Padre y nosotros tenemos que sabernos inmovilizados. Si estamos crucificados, estamos inmovilizados. No podemos hacer lo que queremos porque estamos crucificados. Pero eso no nos quita libertades, ¿no? De las mayores de todas las libertades, porque andar en nuestra anchura de nuestra vida, de lo que a nosotros nos parece, o el mundo le parece hacer, y justamente andan en lo ancho y espacioso de un camino, pero que lleva a la perdición, eso es estrechez, eso es horrible. Pero estar crucificado con Jesús es la mayor de todas las excelentes libertades que pueden haber. Porque te vas a inundar de la anchura, de un corazón, de un amor enorme, de un Dios maravilloso, que lo lindo también de todo esto es ver cómo nos regala, ¿sí? Con Él un lugar también para cada uno de nosotros. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué lugar? ¿No? En el momento de la crucifixión, en el Calvario mismo, donde justamente, y ya pasando a los contenidos, en ese sentido que venimos hablando, fíjense, miremos en la prontitud, en la urgencia de la cronología de los hechos, ¿no? De cómo se dieron en tiempos una cosa y otra, pero en qué orden, ¿no? En esa visión bíblica, en esa mirada de Jesús, que tiene que ser la nuestra también. Él cuando estaba en la cruz y acababa, versículo 35, de ser crucificado, ¿sabes hacia dónde y hacia quiénes primero miró? Hacia el mundo perdido, hacia los romanos. Los romanos representan el resto del mundo, ¿no? Los judíos por un lado, el pueblo de Dios, y por otro lado el imperio romano que dominaba el mundo entero prácticamente. ¿Y dónde se detiene la mirada bíblica del relato de la crucifixión de Jesús? Cuando Él hubieron crucificado, dice, estaba mirando a los romanos que estaban, dice, repartiendo entre sí sus vestidos. Ese mundo, hermano, que es tan vasto como era de grande y de vasto el imperio romano. Y ellos nos representan justamente esa multitud, esa gente que de alguna manera están en prioridad, podríamos decir, ante la mirada de Jesús. ¿Y cómo los estamos viendo, no? Primero tenemos que decir, los estamos teniendo que ver como Jesús lo vio, como nuestra prioridad número uno. ¿Quién es el mundo? Las almas perdidas. ¿Y cómo estaban en representación, ¿sí? A través de estos soldados el mundo? ¿Y cómo está hoy el mundo? Bueno, dice que estaban delante de Jesús. Eran los soldados que habían en realidad crucificado a Jesús, pero no lo estaban viendo como tenían que mirarlo, no lo estaban valorando. Imagínate vos o yo en esa escena, en esa crucifixión, delante del Cristo mismo, del Hijo del Dios viviente, ahí crucificado en la cruz, no le sacaríamos la mirada arriba. Pero estos estaban como está hoy el mundo, en otra cosa. Estaban distraídos. Estaban llevadas su atención a otra cosa superflua y sin ninguna importancia. Hasta una juerga, un juego, un entretenimiento.
Viste como en este tiempo no sé si notaste, están de moda los programas televisivos de entretenimiento, ¿no? Y estos se estaban entreteniendo, estaban jugando la rayuela, no, estaban echando suertes. Así tiene el diablo al mundo. Tienen a Jesús ahí adelante, si lo quisieran ver, si lo pudieran ver acaso. Pero están como esos romanos, entretenidos, están distraídos. El diablo mismo ha creado esa suerte maldita de tener al mundo entero distraído detrás de lo que no sirve, detrás de lo que no tiene valor. Ahí estaban ellos, pero estaban ahí en la primera mirada del crucificado. ¿Sabes hacia dónde está mirando primeramente? Y quiere el Señor que vos y yo también miremos primeramente. Ya no las vamos a llamar las almas perdidas, vamos a llamarlas las almas nuevas, las que están para venir, hacia quienes tenemos que mirar misericordiosa y compasivamente. Nosotros como iglesia nos hemos dejado cubrir por este manto de compasión de Dios, de estar orando muy y mucho, con grandes resultados ya, ya como te digo, ya no por las almas perdidas, no, por las almas nuevas, porque están ahí prontas y ordenadas para salvación. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Dice que en un momento el Señor le dijo eso a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, que no se fuera de Corintio porque había mucho pueblo de Dios para rescatar todavía en esa ciudad, y se quedó 2 años más. Yo no sé cuánto más vamos a durar, pero es tiempo, hermano, de mirar hacia ahí, de mirar con la misericordia, obviamente, que primó en Jesús, porque tenía mucha cosa para mirar, pero miró los ojos compasivos y amorosos del Salvador hacia ese mundo circundante, a esos romanos tan ajenos, que además de lo ya dicho, dice que estaban ahí, versículo 36, sentados allí. ¿Cómo está el mundo? Está distraído, está en lo que les entretiene, en lo que no tiene valor. Tienen delante de ellos mismos también el mensaje de amor y de salvación, y además dice, ahora están sentados. Y tu mirada y la mirada mía a través de Jesucristo, en compasión, en oración, en reclamarlos, en entenderlos y no juzgarlos, Porque a veces se ha puesto una dicotomía, ¿no? Como que un divorcio entre la iglesia y el mundo, como que no nos debiéramos nosotros al mundo. Como que el mundo nos fuera a contaminar. No, nosotros vamos a santificarlos a ellos, porque mayor es lo que está y el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ha entrado la idea religiosa de no te acerques, que te contaminas. Pero el Señor todo lo contrario. Siendo Dios se hizo hombre. Prioridad número 1, mirar al mundo perdido. Mirar a los que están en cualquiera, como dicen los jóvenes, echando suerte, jugando, perdiendo la vida. ¿Sabes cuánta gente se ha perdido? Se le ha terminado el lapso de tiempo que tenía. Esto iba a durar lo que iba a durar, 6 horas nada más. La vida es breve. Y mucha gente, el diablo la tuvo distraída toda su vida. Y nunca tuvieron la atención necesaria hacia el Señor Jesús, que está tan cerca de ellos como estaba tan cerca Jesús de estos soldados romanos. Tenemos que darle un aplauso y decirle, Señor, yo quiero ser un vocero de tu amor. Yo quiero ayudar a levantarse a esos que están sentados. Yo quiero ayudar a que vean a quien está delante de ellos también. ¿Gritás amén a eso? Pero también en esa mirada de Jesús, versículo 37, Jesús mismo, estando ahí enclavado en la cruz, dice, versículo 37, que pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Sí? Lo que se adueñaba de lo que estaba ahí pasando, la causa, ¿cuál era? La causa escrita sobre la cabeza de Jesús era: este es Jesús, el Rey de los judíos. Y ahora, de pasar de una mirada a un pueblo, que es el mundo perdido, los romanos, a través de los romanos, ahora se enfatiza el pueblo de Dios, el Rey de los judíos. Los judíos son tipo de vos y de mí, del pueblo de Dios. Y esa es la segunda
prioridad en mirada que tuvo Jesús desde el Calvario, que vos y yo tenemos que estarla mirando porque fuimos hallados y ahora estamos siendo obligados a llevar esta cruz, de estar orando y ver en qué manera ayudando al pueblo de Dios de este entonces. Porque el pueblo judío de aquel entonces, el pueblo de Dios, estaba terriblemente mal. Ahí estuvo Jesús y no lo reconocieron, no se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Es más, lo mandaron crucificar. Estaban cargados de religiosidades, estaban los fariseos con sus creencias, estaban los saduceos con las suyas, cada uno tirando para su nido y los dos todos equivocados. El Señor tildándolos y señalándolos con su índice en varias ocasiones, hablándoles de hipocresía y de tantas cosas. Esta es otra gran prioridad de este tiempo, mirarlo vos también desde el Calvario, desde Cristo, orar y ayudar al pueblo de Dios. La clase sacerdotal, podríamos decir así, en los días de la primera venida de Jesús, era un desastre. ¿Vos te crees que la iglesia de Cristo hoy está bien? No te lo creas. Tanto como vos mismo te puedes dar cuenta, tantas doctrinas y líneas y énfasis y contradicciones hay. A veces uno se encuentra con gente que dejó de verla años y que pasearon por muchísimas doctrinas y otras iglesias evangélicas y tenés que desprogramarlos. Tenés que agarrarle todo lo torcido que le metieron como con forma de Dios, pero que no era de Dios, y tenés que desprogramarlos. Porque están tan mal en resultado de que está pasando eso. Y esta es la segunda cosa que sobresale en esa mirada desde el Calvario de Jesús como el rey de los judíos, como que tiene que volver entonces a reinar sobre su iglesia. Levantá tu mano y decirle: Señor, quiero que seas el rey de mi vida. Esa es tu causa. Esa es tu causa, Señor. El rey de los judíos, que en ese momento no estaba reinando, No es porque no reinara él, era el rey en ejercicio, no estaba reinando en cuanto a ellos, sordera, ceguera, rebeldía, y todo eso que los aquejaba, y todo eso que nosotros tenemos que verlo por dentro de nosotros mismos también, Pero queremos ser de los mejorcitos, sí. ¿Y cómo lo vamos logrando? A través de testimonio de la palabra, viviendo la palabra de Dios. No me vengan con otra cosa, Yo estoy en eso vestido hace décadas y décadas. No me vengan con algo que no está en la Biblia o que contradiga la Biblia, porque se terminó. Y me pongo lejos de eso. Y he sido contradictor de eso. He sido aférrimo enemigo de eso. He contendido fervientemente, como mandaba el apóstol Pablo, contender fervientemente en cuanto a las cosas de la fe se refiere. Porque no es de cualquier manera, no es como se le ocurra al fulano o al mengano, es como está escrito. Si yo mismo, decía el apóstol Pablo, o un ángel del cielo predicara otro evangelio, el tal sea anatema, sea maldito. Y eso es algo, hermano, que tenemos que mirarlo. Y mirarlo, pero desde la cruz. No con juicio. Ahí no estaba él enjuiciando, ahí estaba él salvando. Estaba la misericordia ahí. Estaba la compasión. No estamos para juzgar ni sectorizar a nadie, que yo soy mejor, no te juntes que me vas a contaminar. No. Ese tipo de religiosos y religiosidades no caben en Playa Pascual tampoco, ¿no? Tenemos que estar así, pero con amor, con compasión, con misericordia, buscando el reinado del rey de los judíos sobre todo, empezando por uno, No vamos a pedir al otro lo que uno mismo no hace. Eso sería hipocresía. Tenemos que tratar de llevarnos a todos a los pies de ese misericordioso y compasivo Cristo que estaba encauzado con esa causa. Este Jesús, el rey de los judíos. Dale el aplauso y decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo para que venga tu reino, Jesús, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Aleluya. Estás obligado a llevar esa cruz. Simón de Cirene, decirle que tenés al lado: estamos obligados. Estamos fritos, ¿no? Estamos fritos.
¿Y qué más aparece ahora en la escena? Pero ya sabes de qué manera era Jesús con lo que ahora aparece en la escena, que eran los enemigos, ¿no? Ahora sí la mirada es por doquier, en todo de alrededor, unos que le injuriaban, versículo 39, otros que meneaban la cabeza, otros que se burlaban de su palabra. Tú que dices que derribas el templo en 3 días, bla, 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 se burlaban de la palabra de Dios. Y el Señor, frente a sus enemigos, misericordia pura. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo tenemos que mirar a los enemigos del Evangelio? ¿Con juicio? ¿Sectorizándolos y haciéndonos nosotros una secta religiosa? No. Tenemos que estar desde la cruz de Jesús, la cruz de la compasión y del amor y de la oración intercesora. Padre, perdónalos, no saben lo que dicen. ¿Te das cuenta a qué espíritu pertenecemos, no? ¿Te das cuenta también, inclusive por lo que mencionamos ahora de camino, ahí quedaba, pero no queremos que quede, en el versículo 38, Jesús, en medio de los 2 ladrones, en medio de los malvivientes. ¿Te das cuenta por dónde viene ya, no? En medio de los drogadictos, podríamos decir hoy, en medio de los homicidas, de los violentos, de los violadores, de los estafadores. Ahí te quiero, dice el Señor. Ahí estaba Jesús, en medio de los 2 ladrones. Claro, tranquilo. Uno no va a creer, pero el otro va a creer. Y ahí tenemos que estar, no preocupándonos, ¿sí?, de lo que no tenemos que preocuparnos y aguantándonos lo que tengamos que aguantar. Porque en definitiva Él fue contado entre ellos. Y nosotros no estamos para dar un pasito al costado y, mirá, vamos por la otra vereda porque mirá el que viene ahí. Mirá los que vienen ahí. Y ahí estamos. Y parecemos el religioso, ¿no?, de aquel que estaba herido junto al camino. Y pasaron los fariseos y siguieron de largo. Pero vino un buen samaritano. Gracias porque Jesús es ese buen samaritano, ¿no? Y vos sos el enviado como buen samaritano también, para estar ahí plantado entre los más necesitados, entre las personas más problemáticas, no sacándole el cuerpo a eso. Ahí estaba Jesús en medio de eso, en medio de la necesidad de la gente. Te quiero, te dice el Señor. Que vos te veas prontito y te digas a vos mismo, estoy como Jesús en la cruz, estoy entre ladrones. Tremendo, ¿no? ¡Qué privilegio! No todo lo contrario que a veces nosotros podamos adjetivar. No, qué privilegio. Estoy haciendo lo de Jesús. Estoy haciendo como Jesús. Amén. Y casi terminando, versículo 46, Jesús ahí en la cruz, ¿no? Ya corrían 3 horas de desangrado. Escuchá, 3 horas de goteo incesante de sangre. Ya cuánta sangre le quedaría, cuánta debilidad, cuánta anemia tendría, cuán débil estaría. Pero a la vez cuán cerca estaba también del momento cúlmine de la obra de Jesús en la cruz, ¿sí?, y por ende también de la resurrección. Pero ¿qué pasó en ese doble momento, en esa doble lectura? Debilidad anémica, física, no espiritual. Nos pueden pasar cosas en lo físico, pero que tu espíritu, no obstante, se renueve día a día, Aunque pierdas kilos, aunque te llenes de achaques, aunque tengas 1000 problemas, tu espíritu tiene que renovarse, ¿no? Como estaba Jesús, estaba desangrado, anémico, imagínate, pálido, ojeroso, ya sin sangre casi, pero estaría muy entero. Y fue ahí en ese momento, entre la hora sexta y la hora novena, que viene a ser las 12 y las 3 de la tarde, que se le vinieron las tinieblas arriba. Literalmente se le vinieron las tinieblas arriba a Jesús. Y de repente Él se vio rodeado de oscuridad literal. Así como vos y yo muchas veces, y en momentos que debían de ser totalmente lo contrario, porque era el mediodía, de repente te ves rodeado de tinieblas palpables. Parece que hasta las podés tocar, que te están rodeando.
Y lo interesante de esto, además lo que ya dijimos, es que hubo un momento de comienzo de esto. En la hora sexta comenzó a haber tinieblas alrededor de Jesús. El diablo y los demonios vinieron en batallón, en guarnición. Pero eso fue hasta, decí conmigo esa palabra, hasta la hora novena. Es decir, un principio, pero se te terminó Satanás. La hora novena. Es decir, nosotros tenemos que tener esa visión. Primero, no nos tiene que sorprender que de repente en nuestras vidas nos veamos rodeados de tinieblas. ¿Qué está pasando? Lo único que veo es oscuridad, lo único que veo es problemas, es tan denso lo que estoy viviendo, tan pesado. No estoy en mi mejor humanamente momento, pero como decíamos, tenemos que estar espiritualmente siempre bien. Yo me imagino a un Jesús capaz que hasta cabizbajo, con debilidad, y como que ya moribundo, pero entero espiritualmente. Y desde que comenzó la primera hora, porque fueron 3 horas de esto, Jesús tiene que haber estado batallando en el espíritu. Y batallando y guerreando y poniéndose fuerte y siendo Él mismo, que es la luz. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz, dice. Y no estuvieron las tinieblas ahí hasta que quisieron, sino hasta que el Señor le puso el final. Las tinieblas hay que resistirlas. Van a venir, pero resistid al diablo. Y no hasta que se te terminaron las ganas, hasta que se termine el día nublado, hasta que llegue la hora novena. Tenemos que ser como Jesús. Mirá si lo hubiera aflojado y todavía duraran las tinieblas en este mundo. Pero la luz es la que prevalece. Y a veces nosotros nos vemos rodeados de tinieblas también, o no estamos crucificados juntamente con Jesús. Claro que se nos viene la hora 12, la hora sexta en el reloj hebreo. Claro que ya está viniendo la hora novena, ya viene la luz, ya viene la gloria, ya Satanás se va a retirar. Pero tenemos que estar guerreando. No podemos estar ahí como, ay, qué horror, y entregados, y entregando todo. ¿Ves tinieblas a tu alrededor, en tu familia, en tus seres queridos? Bueno, ponete a batallar. Ponete a guerrear ahí. Aunque, ay, me pasa esto. Bueno, está bien, a Jesús le pasó más todavía. Pero ahí, poniéndonos a rugir como leones. Los querubines tienen 4 caras, y vamos a ocupar el lugar de los querubines. De un querubín, el querubín protector que fue echado por tierra. Ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Satanás, uno de los querubines, el querubín protector. Vamos a ocupar ese lugar. Y tenemos que tener entre nuestras miradas y facetas, como tienen los 4 rostros que tienen los querubines, tenemos que tener rostro de león. Tenemos que rugir, tenemos que guerrear. Ayer terminó el culto de oración y yo estaba afónico de gritarle a Satanás, de mostrarle los dientes al diablo. Porque justamente el último momento de la oración, el culto de oración ayer, allá en Tres Cruces, fue así, como tiene que ser cada día. Si tenés que tener días, y en lo posible varios a la semana de ayuno, tenés que guerrear espiritualmente. Tenés que tomar autoridad. Y la autoridad, obviamente, sí, nos quedamos afónicos, pero no está tanto en el grito como en la autoridad espiritual que tenemos que tener y que Jesús obviamente tuvo. Y finalmente, porque ¿cuál fue el final? Estamos hablando de la cruz, estamos hablando entonces de muerte, pero la muerte no fue el final para Jesús. Jesús venció la muerte el tercer día. Necesitamos crucificados con Él. ¿Saben qué? Vamos a resucitar juntamente con Él también. Eso también dice la Biblia. Y cuando Él resucitó, no antes, versículo 53 a la mitad dice, después de la resurrección de Él. Y Cristo ya resucitó, ¿no? ¿O sigue muerto? No, Jesús ya vive, resucitó. Bueno, después de la resurrección, que es este tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 52, se abrieron sepulcros.
salieron los muertos de los sepulcros. Yo estoy como que en fe mirando que por el poder del resucitado y nosotros desde esa su mirada de autoridad y de resucitado vamos a ver sepulcros espirituales que se van a abrir y gente que estaba muerta espiritualmente que va a salir de los sepulcros. Y dice que vinieron estos, los levantados de los sepulcros, a la santa ciudad y aparecieron así. Yo creo que viene un tiempo donde muchos muertos por el poder de la resurrección de Cristo se van a levantar, y no solo espiritualmente. Yo sueño con cosas grandes, de esas que sean noticia y que empiece a salir gente. Ayer decía esto en la iglesia, que empiece a salir gente de los cementerios, que se abran los sepulcros y que salgan muertos de los sepulcros. ¿Alguien cree en ese Dios que yo creo? Pero además lo primero que se estaba diciendo, ¿no? Un mundo entero muerto, indiferente, como es un muerto, sordo y ciego como es un muerto, como esos soldados que tenían a Jesús delante y estaban jugando a la payana casi. Estaban en otra. Estaban sentados ahí como que no pasaba nada. Pero tras la resurrección de Cristo, los muertos se levantaron. Aleluya. Y vinieron a la santa ciudad. Esto es como una santa ciudad. La iglesia es como una santa ciudad. Es un lugar de Dios. Un lugar que entonces no está llamado a ser chiquito, sino como una ciudad tenemos que ser. Playa Pascual no está llamada a ser una iglesia chiquita toda la vida. Estamos llamados a llenarlo todo de la gloria de Dios. Y la gente, Dios la va a hacer venir a la santa ciudad. Esta suerte del poder de Dios atrayendo las almas de los que estaban muertos, pero ahora vivos, llevarlo a lo espiritual también, viniendo a la santa ciudad. La iglesia tiene que ser santa. Tenés que andar en santidad, decirle que tenés que hablar. Ni hablar a los que están sirviendo, no, ni hablar a los que quieren servir. Acá tiene que haber santidad. Si no, una vida santa, de 24 horas, de 7 días a la semana, de 365 días en el año, días buenos y días malos. Aleluya, porque viene gran crecimiento.